Chile, 13 de diciembre de 2025. En las publicaciones oficiales de hoy se perfilan decisiones clave para el país. Vamos a analizar cómo se facilita el voto en la segunda vuelta presidencial con transporte gratuito, la creación de nuevas viviendas sociales en la región del Maule y la compleja implementación de los mercados de carbono bajo el Acuerdo de París. También veremos la expansión de la infraestructura digital y las nuevas normativas para la seguridad privada. Arranquemos con lo más inmediato, algo que va a afectar a millones de personas mañana mismo. Es la segunda vuelta presidencial, y con el voto siendo obligatorio, la participación es un tema crítico. Se ha anunciado transporte público gratuito. Sí, es una medida de alto impacto. Una resolución del Ministerio de Transportes establece gratuidad en los servicios del Metro de Santiago y en el tramo Nos Estación Central DF. El objetivo es claro, remover barreras para que la gente cumpla con su deber cívico. Entiendo la gratuidad, pero esto debe generar un desafío logístico y financiero enorme. No es simplemente abrir las puertas del metro, ¿o sí? ¿Cómo se asegura el Estado de que el sistema no colapse y, más importante, quién cubre el costo? Esa es la pregunta clave. No se trata solo de no cobrar. Técnicamente, lo que hacen es modificar la estructura tarifaria por 24 horas. Crean una tarifa de metro elecciones y una tarifa de trenes elecciones con un valor de 0 pesos. Ah, ya. Pero el punto financiero que mencionas es fundamental. Hay una ley, la 20378, que exige que el sistema mantenga su equilibrio. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda tiene que emitir un decreto para compensar a las empresas operadoras por cada peso que dejen de percibir. O sea, es una operación totalmente coordinada entre transportes y Hacienda. No es un gesto simbólico, es una inversión fiscal directa para fomentar la participación. Exactamente. Se ha hecho en elecciones anteriores, pero en el contexto actual de voto obligatorio, la medida cobra una relevancia especial. Se busca que nadie pueda argumentar que no votó por falta de medios para moverse. Es una forma de legitimar el proceso, ¿no? Claro. De la urgencia democrática de mañana, pasemos a una necesidad social que es permanente: la vivienda. Hay noticias importantes desde la región del Maule, en Talca. Así es. Y es un proyecto que intenta resolver un problema muy de fondo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo autorizó un concurso para construir viviendas sociales en 2 terrenos enormes, y que son propiedad del Servio, ubicados en pleno casco histórico de la ciudad. ¿Qué tan grande es este proyecto y por qué es tan necesario justo ahora en Talca? Estamos hablando de más de 17,000 metros cuadrados. Se proyecta construir ahí unas 261 viviendas. Pero lo interesante es el diagnóstico que lo justifica. La resolución cita datos del censo de 2017, Ajá. que ya hablaban de un déficit de casi 5,000 viviendas en la comuna. Pero el dato más revelador es otro. Es que hay cientos de familias que ya tienen subsidios habitacionales aprobados. Espera, ¿cómo es eso? ¿Tienen la ayuda del Estado pero no pueden comprar una casa? Exacto. Es una trampa de mercado. Los precios de las viviendas han subido tanto y las condiciones para los créditos se han endurecido de tal manera que los subsidios se han vuelto insuficientes. Se quedaron con un papel en la mano que, en la práctica, no les sirve para nada. ¡Qué terrible! Este proyecto es una intervención directa del Estado para romper ese punto muerto. No solo da el subsidio, sino que también genera la oferta de viviendas a un precio accesible. O sea, no es solo construir casas, es arreglar un sistema que no estaba funcionando. Y veo que hay un componente de planificación a futuro, algo sobre la energía. Sí, y este es un detalle que lo eleva de ser un simple proyecto inmobiliario, Se asociaron con la Agencia de Sostenibilidad Energética. Desde el diseño se van a incluir redes de calefacción y agua caliente sanitarias centralizadas. ¿Y eso para qué? La idea es que, en el futuro, cuando la ciudad de Talca desarrolle su red de energía distrital, este nuevo barrio simplemente se enchufe a ella. Están pensando en la eficiencia energética de aquí a 20 o 30 años. Eso es planificación urbana de verdad. Y hablando de inversiones, veo que el costo es de casi 159,000 unidades de fomento. Para quien no esté familiarizado con el término, ¿podemos explicar brevemente qué es la UFE? Claro, la unidad de fomento, la UF, es una unidad de cuenta que se usa en Chile. Se reajusta todos los días según la inflación. Usarla en grandes contratos, como los inmobiliarios, protege el valor de la inversión contra la devaluación del peso.
Es para asegurarse de que el dinero valga lo mismo hoy que mañana. Perfecto. Y así como se planifica la vivienda, también vemos cómo se invierte en el futuro de la infraestructura que conecta al país, tanto la cultural como la digital. Es una excelente conexión. Vemos dos caras de la misma moneda, fíjate. Por un lado, una inversión en el alma del país. El Ministerio de Obras Públicas licita el diseño para restaurar y mejorar el Museo de Sitio Gabriela Mistral en Montegrande. Más de 134 millones de pesos en patrimonio. Y por otro lado, vemos el esqueleto digital del futuro. La Subsecretaría de Telecomunicaciones está llena de solicitudes. ¿Qué destaca en ese mundo digital? Veo varias empresas moviéndose. Hay una actividad frenética. Por ejemplo, una empresa, Aconet Ingeniería, está pidiendo una concesión de 30 años para llevar Internet fijo a varias comunas de Valparaíso. Y al mismo tiempo, Claro Chile está pidiendo modificar una concesión que data de 1988. 1988. Pero eso es de la prehistoria de Internet. ¿Para qué necesitan modificar algo tan antiguo? Para instalar 5 nuevos radioenlaces en Santiago. Un radioenlace es, en simple, como un puente invisible que transmite datos por el aire. Es modernizar una autopista de la información que fue diseñada para carretas y ahora necesita soportar el tráfico de fibra óptica. Ya, entiendo. Y también está el tema de las torres, y un término que llama la atención, colocalización. Sí, esto es muy relevante. Inmobiliaria Antil quiere instalar 3 nuevas torres en Buin y Las Cabras, pero el permiso que solicitan especifica que deben estar diseñadas para colocalización. Esto significa que la torre no es para uso exclusivo de una sola compañía. Está hecha para que varios operadores, Movistar, Entel, quien sea, puedan arrendar un espacio e instalar sus antenas. Ah, eso es inteligente. Evita que cada compañía construya su propia torre una al lado de la otra, que es visualmente horrible y poco eficiente. Exacto. Optimiza el uso del suelo, reduce el impacto visual y acelera el despliegue de redes para todos. Pero hay un detalle aún más fascinante en la solicitud de Aconet. A ver. Al usar bandas de frecuencia que son compartidas, la regulación les dice dos cosas. Primero, que no tienen derecho a reclamar si hay interferencias. Pero lo segundo es lo increíble. Se les exige ceder prioridad absoluta a los sistemas de cobro electrónico de peajes, a los TAG de las autopistas. ¿Cómo? Si su servicio de Internet interfiere con la capacidad de un pórtico de cobrar el peaje, deben suspender sus transmisiones de inmediato. Vaya, eso es sorprendente. O sea que, en la práctica, la fluidez del cobro en una autopista tiene prioridad legal sobre la expansión del servicio de Internet en una zona rural. Eso dice mucho sobre las prioridades de la infraestructura crítica del país. Totalmente. Muestra una jerarquía muy clara. El sistema de transporte y su financiamiento se consideran una función esencial que no puede ser perturbada, ni siquiera por el desarrollo de nuevos servicios. Fascinante. Y del hardware de la infraestructura pasemos al software, las regulaciones y la forma en que se organizan las personas. Vea un ajuste en la Ley de Seguridad Privada. ¿Sí? Y es un ejemplo perfecto de cómo una gran ley nueva choca con la realidad administrativa. La nueva Ley de Seguridad Privada cambió los nombres de los cursos obligatorios para los guardias. El problema es que las empresas que daban los cursos tenían acreditación para los nombres antiguos y se generó un vacío legal. Un cuello de botella burocrático, básicamente. Precisamente. Esta resolución lo que hace es crear una tabla de equivalencias oficial. Dice, por ejemplo, que el antiguo curso llamado Valores y Ética ahora es formalmente equivalente al nuevo, que se llama Probidad, No discriminación y perspectiva de género. Más allá del trámite, ese cambio de nombre es muy diciente. No es solo un ajuste de nomenclatura. Para nada. Señala un cambio profundo en lo que se espera de un guardia de seguridad. Ya no se trata solo de tener valores abstractos. Se trata de entender conceptos complejos y actuales como la probidad, la no discriminación, y tener una perspectiva de género en su actuar. Claro, el rol es mucho más complejo. Y en este mismo ámbito de la organización social y económica, vemos dos extremos, desde la base hasta la cúpula. Nueva asociación gremial, Ángamos sobre Ruedas AG. Es la organización de base en su máxima expresión. Pero por otro lado, vemos citaciones a juntas de accionistas para 2 empresas, San Lorenzo Reserva y Hacienda San Lorenzo, y la razón de la convocatoria es insólita. ¿Cuál es? El accionista mayoritario las convoca porque, y cito textual, a esta fecha no existe un directorio en funciones. ¿Qué? La empresa está acéfala, sin un cuerpo directivo que tome decisiones.
Mientras unos se organizan desde cero, otros tienen que intervenir de emergencia para reconstruir la cúpula de su propia empresa. Bien, creo que hemos calentado motores. Ahora entremos en el tema más denso y de mayor alcance global del día. Un nuevo y extenso reglamento del Ministerio del Medio Ambiente sobre los mercados de carbono. Este es, sin duda, el documento más trascendental de la jornada. Se aprueba el reglamento que define las reglas del juego para que Chile participe en los mercados internacionales de carbono en el marco del famoso artículo 6 del Acuerdo de París. En simple, establece cómo el país puede vender sus reducciones de emisiones. Ok, vamos a desglosar esto con calma. ¿Cuál es el objetivo principal de un reglamento tan complejo? ¿Qué riesgo intenta mitigar? El objetivo es la integridad ambiental. Y el mayor riesgo que busca anular a toda costa es la doble contabilidad. Este es el concepto clave de todo el sistema. Si no se evita, todo el mercado de carbono se convierte en un fraude que, en vez de ayudar, podría hasta empeorar las cosas. Doble contabilidad. Suena a truco contable. ¿Cómo funcionaría en la práctica? El reglamento lo explica muy bien. Imagina que Chile impulsa un proyecto gigante de hidrógeno verde. Ese proyecto evita que se emitan, digamos, 1 millón de toneladas de CO2. Chile podría generar certificados por ese millón y vendérselos, por ejemplo, a Japón. Para que Japón cumpla su propia meta, claro. Exacto. La doble contabilidad ocurriría si tanto Chile como Japón contaran ese mismo millón de toneladas en sus inventarios. Parecería que el mundo redujo 2 millones cuando en realidad fue solo 1. Sería como si yo te vendiera mi auto, pero siguiera contándolo como parte de mi patrimonio. Ambos diríamos que tenemos un auto, pero solo existe uno. Y es la analogía perfecta. Para evitar eso, el reglamento exige algo llamado ajuste correspondiente. Si Chile le vende ese millón de toneladas a Japón, Chile debe sumar ese millón a su propio inventario. O sea, para efectos de su meta nacional, es como si no hubiera hecho esa reducción, porque exportó el beneficio ambiental. Se resta de un lado y se suma en el otro. Entiendo. Esto requiere una coordinación gubernamental brutal. No puede ser solo un tema del Ministerio de Medio Ambiente. Exacto. Y el reglamento lo reconoce creando una institucionalidad para esto. El Comité Nacional para la Implementación del Artículo 6 estará presidido por Medio Ambiente, pero tendrá sentados en la misma mesa a los ministerios de Hacienda, Relaciones Exteriores, Energía, Agricultura, Economía. Todos. Demuestra que la política climática es transversal. Define la estrategia económica y exterior del país. Entonces, cualquier proyecto que reduzca emisiones en Chile puede entrar a este mercado y vender certificados. Una nueva central hidroeléctrica, por ejemplo. Aquí es donde se pone realmente interesante y estratégico. La respuesta es no. El reglamento introduce un filtro crucial. Una lista de actividades de mitigación priorizadas y contraindicadas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se contraindicaría un proyecto que reduce emisiones? Suena contradictorio. Porque el país tiene que ser muy estratégico. El objetivo es evitar vender al extranjero las reducciones más fáciles y baratas de lograr, lo que en la jerga se conoce como la fruta que cuelga más bajo. Esas reducciones son precisamente las que Chile necesita para cumplir su propia meta climática, su NDC. A ver si entiendo. Sería como si yo, para bajar de peso, en vez de dejar de comer postres, que es lo más fácil, le vendiera a mi vecino el derecho a dejar de comer mis postres. Él se anota el beneficio y yo sigo con el problema. Es exactamente eso. El país no puede vender sus soluciones más obvias y costo efectivas. Por eso el reglamento dice que se priorizarán proyectos que vayan más allá de las metas actuales, o que enfrenten barreras económicas tan grandes que solo la venta de estos certificados los haría viables. Pero se contraindicarán proyectos que sean parte del camino crítico y esencial para que Chile cumpla su propia promesa de descarbonización. Esto plantea un dilema enorme. Hay que encontrar un equilibrio muy delicado entre el incentivo económico de atraer inversión y la necesidad estratégica de guardar las mejores cartas para el propio juego, con miras al 2050. Has dado en el clavo. Esa es la tensión fundamental que este reglamento intenta gestionar. Y será el Comité Nacional el que tendrá que tomar estas decisiones estratégicas definiendo qué se vende y qué se guarda para casa. Es una de las decisiones de política climática y económica más importantes de la próxima década. La revisión de hoy es un reflejo perfecto de la dualidad con la que opera un Estado.
Por un lado, tenemos medidas urgentes, inmediatas, como el transporte gratuito para la elección de mañana, que tiene un impacto tangible en las próximas horas. Y por el otro, la arquitectura de un sistema como el mercado de carbono. Un reglamento increíblemente técnico, de larguísimo plazo, cuyas consecuencias reales no veremos por años, pero que está diseñando la trayectoria de Chile para las próximas décadas. Exacto. Una decisión para mañana y otra para el 2050. Y eso nos deja con una reflexión final. Una de estas decisiones facilita que un ciudadano ejerza su derecho a voto mañana. La otra define cómo el país enfrentará el mayor desafío de nuestra era. La pregunta que queda abierta es, ¿cuál de las dos, la de corto o la de larguísimo plazo, terminará teniendo un impacto más profundo y duradero en el futuro de Chile?